Queridos líderes del mundo hispano, tenemos el honor de que el día de hoy nos acompaña el doctor Alfredo Jalife Rame. Él es un analista geopolítico. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en el programa Líderes del Mundo Hispano. No, hombre, para mí es un honor y sobre todo que sean líderes del mundo hispano que van a gobernar el continente americano próximamente. La cuestión financiera ha sido uno de los puntos clave, si no es que el punto más importante en la agenda del presidente Trump. Va a terminar siendo un parteaguas. Si lo logran estos 4 años, la verdad es que está avanzando a pasos agigantados en los pocos días que lleva ya de gestión. Fíjate qué bien lo ves, Jennifer, tan es así que hoy ve cómo está el precio del oro. Ya rebasó las $3,000 la onza. Y tú mejor que nadie sabes que Elon Musk y Trump han pedido ir a auditar si está el oro de los lingotes de oro que supuestamente posee la Reserva Federal, que hay que decir algo de la Reserva Federal. La Reserva Federal no es un banco central como muchos creen. La Reserva Federal es un conglomerado de bancos privados, donde está la mayoría de esos grandes bancos que ya conocemos. Nada más voy a citar a uno, a JP Morgan, Chase Manhattan. ¿Ya para qué seguimos? Bueno, entonces, y está en tela de juicio si tales lingotes de oro que están supuestamente en Fort Knox existen. Tú lo sabes que eso lo viene pidiendo los republicanos, sobre todo el que fue legislador, que es médico, curiosamente de profesión, Ron Paul, lo viene pidiendo, tejano, por cierto, y lo viene pidiendo una auditoría para ver si existen tales lingotes de oro. Bueno, segundo punto, su hijo, que es senador por Kentucky, Rand Paul, que es uno de los mejores fiscalistas en Estados Unidos, y esto tú lo sabes mejor que nadie, igualmente, bueno, y además Kentucky es ahí donde está Fort Knox, donde supuestamente están las reservas de oro. Bueno, y ya le pidieron tanto a Trump como a Musk que no vayan a Fort Knox, porque va a salir. ¿Qué tal? Mira, ahí tienes dos escenarios. Yo no quiero ser determinista. Uno, están los lingotes de oro y no hay problema. Pero yo te hago la pregunta a ti, Jennifer. ¿Y qué tal si no están tales lingotes de oro? ¿Te imaginas? Va a ser Troya a nivel financiero. ¿Por qué crees que está subiendo tanto el oro? ¿Por qué Estados Unidos está jalando? ¿Por qué Gran Bretaña está mandando todo su oro en forma acelerada a Nueva York, a la Reserva Federal de Nueva York? Bueno, es todo un tema que nos llevaría horas a hablar de lo. Sí, pero estamos en el manejo. Yo te diría en resumen a tu muy extraordinaria pregunta, estamos ante en la transición de un nuevo orden mundial. Pasamos del antiguo orden unipolar, donde Estados Unidos había ganado la batalla mundial, con la caída del muro de Berlín, 1989, la disolución de la URSS en 1991, y Estados Unidos gobernó el planeta a su antojo. Nada más que, a mi juicio, se embriagaron de poder tanto, que hoy tienes, bueno, ve lo que tienes. Se burlaron hasta el cansancio de Gorbachev en Rusia, de Boris Yeltsin, y quien entra en el año 2000, pues entra a gobernar, pues hoy el que es el mandamás de Rusia, que se llama Vladimir Putin, antiguo, no es ningún secreto, agente de la KGB. Sí, pero imagínate la información que no recaudó en ese lapso. Y luego tienes la grave crisis en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, que le toca a Obama y a Biden, la quiebra de Lehman Brothers, que sacude al mundo occidental, porque se pasaron de tueste en la especulación financiera. Querían robarse ya no el planeta, la Vía Láctea entera, y no les dio.
Entonces hoy estamos ante una situación totalmente diferente y pues nosotros deducimos, analizamos, hacemos nuestro rompecabezas, pero no te puedes comparar con la información que manejan en el Olimpo Rusia, China y Estados Unidos. Me vas a perdonar. Nadie como ellos saben la situación del planeta. Y por eso yo hasta festejo el diálogo que se está dando entre Putin y Trump. Porque ¿cuál sería la otra alternativa a la que nos estaba llevando el Partido Demócrata? Pues era la Tercera Guerra Mundial nuclear, donde todos hubiéramos desaparecido. Esa es mi muy humilde opinión. ¿Por qué? Porque Kamala Harris, que pertenece al grupo de los 4 jinetes más 1, que es el Foro Económico Mundial de Davos, pues su consecuencia lógica era seguir la guerra. Y hoy tú lo ves, están dialogando en términos muy públicos, yo diría hasta públicos, ¿no? Que no me gusta porque la diplomacia tiene que manejarse de manera sutil, tiene matices, pero por algo están sacando las cosas, porque tienen enfrente un grupo que domina el planeta desde que Napoleón perdió la batalla en Waterloo. Entonces, bien, estoy resumiendo, Jennifer, hoy estamos ante el viejo orden mundial unipolar. Yo creo que ya feneció. La globalización se acabó, el mismo BlackRock lo reconoce, empezaron a manejar el término de desglobalización, te lo digo con humildad de rigor, yo desde 2006 lo publiqué en un libro, sí, pero nadie te hace caso. Pues ¿quién es Jalife? Pues Jalife es analista de un país de quinto mundo, de los emplumados de México, y obviamente no te registran. Hoy ya me empiezan a registrar, lo entiendo también, pero también entiendo que yo provengo de un país de que estamos totalmente avasallados, ¿no? Y dependemos mucho de, nos guste o no, desde la guerra de Texas, ya para no ir en el siglo XIX, que seguimos dependiendo, somos codependientes de todo lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es esta situación? Viene un choque de trenes muy fuerte. Por eso yo te hablo de una guerra civil. Ahora, nada más que Trump sí tiene el poder nuclear. Digo, eso tampoco hay que perderlo de vista. Tiene el botón nuclear, tiene el ejército estadounidense, pero no controla las finanzas. Tan es así que tú lo has visto, lo han golpeado, pero tienes un grupo que es muy poderoso. Cuando tú me preguntaste, ¿lo podrán hacer en 4 años? No lo sé, fíjate, no lo sé. Porque el grupo que tiene enfrente es muy poderoso. Se han replegado en Europa, controlan hoy a Keir Starmer. Keir Starmer es ya sabes, recibió a Zelensky después que literalmente lo expulsaron de la oficina oval de la Casa Blanca. Lo recibe el rey Carlos III, que dicho sea de paso, es el rey también de Canadá. Dígase lo que se diga, es el jefe de Estado de facto de Canadá. Y hoy está gobernando ahí Carney, que no quiere al dólar como divisa de reserva. Él está contra el dólar. Quiere la reserva de él es la libra, así se llama, que obviamente lo manejaría el Commonwealth y toda la anglosfera, pero sin Estados Unidos. Está habiendo una guerra civil en Occidente que no se atreve a decir su nombre, pero que ya empieza a permear. Entonces, yo no veo que sea tan fácil la batalla. Vamos a tener muchos atentados en Estados Unidos, van a haber muchos forcejeos. Hoy lo estás viendo en el mismo Estados Unidos, con la aprobación de este presupuesto de emergencia. Ya empiezan a chocar la misma gente de los 4 jinetes entre Schumer, así se conoce, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Schumer, ¿no? Ya ves, ya chocó con Nancy Pelosi. Ya están chocando adentro, ¿no? En el mismo Partido Demócrata. Entonces, es la clásica, yo diría es el clásico síndrome del tornado, para hablar en términos muy estadounidenses, tornado famoso, que se va dando en la transición del caduco orden unipolar, globalista, neoliberal, financierista,
que controlaron pues, desde la guerra de Waterloo y que hoy, pues aparentemente Trump quiere cambiar con un diálogo que hoy tiene abiertamente y en público con Putin y al que quieren sumar a China. ¿Por qué razón? Porque ya viste que el mismo Trump ha dicho que quiere visitar a China, ¿no? En los próximos el mes. Esto lo sacó South China Morning Post, lo publicó que sería en abril, pero Wall Street Journal lo ha relegado hasta mayo. Bueno, esa es la situación en la que estamos, nos guste o no. Ahora, yo no diría que el mundo está en pleno caos, tampoco. Yo manejo la hipótesis, Jennifer, del mundo tripolar. ¿El mundo será tripolar o no lo será? No hay otra manera, por la estabilidad estratégica que se tiene que dar. Porque hoy una guerra entre una de las tres grandes potencias contra cualquiera de las otras dos, pues es el fin del planeta. Y a nadie le conviene, y menos a cualquiera de las tres. Hoy tienes un mundo en el que estamos viendo un G2 ya más o menos que tiene sus altas, sus bajas, porque también Trump tiene muchas presiones internas, le han bajado la bolsa de valores, ya ves que está a punto de entrar la recesión en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también Rusia y China pues tienen una complementariedad geoeconómica que ellos abiertamente dicen que es ilimitada. Entonces, esa es la situación actual del mundo. Ahora, ¿cuál es su dinámica? Yo pienso, tienes dos caminos. Uno, o nos vamos a un arreglo de los tres grandes, lo cual sería benéfico para el planeta, o nos vamos a una tercera guerra mundial y tú y yo nos olvidamos del planeta, mi querida Jennifer. Es muy claro. Cuando uno analiza sin pasión el mundo, a mí me queda muy claro esta guerra civil en Occidente que ya se atreve a decir su nombre. El grupo soberanista, así lo podríamos llamar, frente al grupo globalista, woke, de los cuatro jinetes que son la banca Rothschild, BlackRock, luego tienes a George Soros y a Bloomberg. Es muy claro, ¿eh? ¿Por qué o qué gana este grupo al impulsar esta agenda progresista, esta agenda woke? ¿Por qué es su agenda? Mira, a mi juicio, la agenda era implantar, lo han dicho abiertamente, un gobierno mundial. Yo veo, mira, le veo mucha fuerza a este grupo de los cuatro jinetes y el Foro Económico Mundial de Davos. ¿A qué nivel? A nivel financiero. Domina las finanzas del mundo, todavía. ¿Cómo? Hay una cosa que la gente no sigue mucho que se llaman los derivados financieros. Los derivados financieros, tú no lo vas a creer, yo me he dedicado a ese tema hace 30 años. Los derivados financieros, estás hablando de 2,000 trillions, escucha la cifra, 2,000 trillions de dólares, que nada más lo hacen entre ellos mismos los grandes bancos y que están off balance sheet. ¿Qué quiere decir? Están fuera de balance, nadie los ve, están en los paraísos fiscales. Ve cuántos paraísos fiscales no hay. Bueno, ahí está chocando Trump con un mundo que lo puede asfixiar. Yo sería más cuidadoso. Pero yo creo que él ya se la está jugando con esa milagrosidad, ¿no?, del nacionalismo cristiano. Bueno, y aquí obviamente vamos a ver cuál es el resultado. Este mundo no lo puede dejar. Han dominado al planeta. ¿Cómo van a decir, sí, aquí me rindo, te doy todo este juego? No se van a ir sin combatir. No hay que ser ingenuos. Entonces, sí estamos viviendo, yo diría, un tornado global difícil del caduco orden unipolar que necesariamente tiene que ser multipolar y más condensadamente tripolar, o no lo será.
es el impacto para América Latina o Latinoamérica, como nos comentaba, en su conjunto? ¿Es por países? ¿Es por regiones? Que yo hoy daría el ecosistema de Trump es Groenlandia hasta Canal de Panamá. Latinoamérica está totalmente extraviada. No hay pensamiento geopolítico. Se clavaron en un esquema caduco de izquierda a derecha que no sirve para nada. Cuando hoy el esquema es globalistas versus soberanistas, y si tú me presionas más, te diría, hoy el esquema del siglo XXI es inteligencia artificial. Quienes manejan la inteligencia artificial definirán al mundo. Y hay dos países que lo pueden definir. Se llaman China y Estados Unidos. Quizás se agregue Rusia, que manejan la inteligencia artificial a nivel militar, pero no a nivel comercial, que es el que vemos para nosotros los leguleyos. Mira, Latinoamérica está extraviada, tiene que repensar su postura en el mundo, y mientras no pensemos como latinoamericanos, pues vamos a ser presa de quien gane o quien pierda esta batalla de estos grandes, ¿no? Yo te doy mi esquema, el que veo, me lo huelo. ¿A qué voy? Ese es un esquema que también tenemos que ver, por eso es una dinámica muy interesante el voto latino, del que los mexicanos somos el 70% y la mayoría guadalupanos, que eso tampoco lo perdería de vista. En un país que hoy está manejando el nacionalismo cristiano como es Trump. Y luego te vas a Texas, que es el segundo Producto Interno Bruto de la Unión Americana, el primero es California, que ahí votan los latinos y mexicanos, votan mexicano, ¿no? Perdón, ve mi lapsus, votan Partido Republicano. Y luego tienes Florida, donde Trump está agarrando a la mayoría de los latinos, vamos a llamarles así, y conforman la mayoría de su gabinete. Y nada más te cito a Marco Rubio, ¿no? Como secretario de Estado, para no seguirme con los demás. Bueno, ¿esto qué significa? El futuro de Estados Unidos y la gran batalla se va a dar por la captura del voto mexicano primero y en segunda instancia latino y o hispano. ¿Por qué? Porque la demografía sí es determinista, si es que usas la democracia, porque la democracia es sinónimo por el número de la demografía. Y hoy estás teniendo una curva exponencial que son los centennials, que somos la mayoría los mexicanos. Entonces ahí, a mi juicio, esa es mi muy humilde opinión y lo emito como hipótesis, cualquiera que quiera gobernar Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, tienen necesariamente que tener la alianza con los latinos, si no están perdidos. Bueno, fíjate, eso, la gran responsabilidad, Jennifer, la tenemos los mexicanos. Y no quiero irme a la conquista de Texas. No. Mira, yo a mis alumnos de posgrado, la primera clase, los invito a ir al Museo de las Intervenciones, que está aquí en Churubusco, en la Ciudad de México. Y regresan choqueados porque no conocen la historia de México. La historia de México que conocen es la de Televisa o la de Enrique Krause Kleinborg. Bueno, por favor, son... bueno, ya no quiero ir más lejos porque ardería Troya. Son falsos profetas historiadores que distorsionan la historia grandiosa de México, que somos un centro matricial de civilizaciones. Nada más ve las civilizaciones que ha procreado y prohijado México. La maya, la olmeca, la primera que era del continente americano, hasta que salieron los corales ahí con los incas. Tenochtitlan, nadie se encontraría, los zapotecas. Nosotros, lo que nos sobra es cultura y civilización. Yo creo que esa es nuestra fuerza. Tenemos que empezar la nueva ideología de Latinoamérica a partir de nuestra grandeza civilizatoria. Esa es mi muy humilde opinión. Y a partir de ahí pensar si realmente quieres ser latinoamericano o quieres ser esclavo. Son dos. Si eres esclavo, pues te vas a la izquierda travesti, ¿no? Tipo Boric en Chile, que es el más esclavista de todos, ¿no? Que luego los controla George Soros,
Y ahí está, te muestro datos duros. Están financiados por George Soros. Esa izquierda no sirve. Ya no nos perdamos en esas galimatías laberínticos de la Torre de Babel de izquierda y derecha. Tenemos que pensar genealógicamente desde el punto de vista latinoamericano y saber nuestra perspectiva y prospectiva que vamos a ser los verdaderos líderes de Estados Unidos en cualquier circunstancia, gane el Partido Republicano o gane el Partido Demócrata. Más, fíjate, te lo digo abiertamente, yo hay una gente muy cercana a Trump que es mexicano y le reclamé, oye, ¿por qué Trump no ha puesto a ningún mexicano en el gabinete? Está lleno de cubanos, no tengo nada contra los cubanos, en absoluto. Yo estoy a favor, ya rebasen ese choque entre los cubanos de Florida y cubanos de la isla. Piensen en la unificación cubana, tipo los alemanes que se unificaron, porque si no vamos a seguir cayendo en esquemas de Guerra Fría que no nos benefician a nosotros, nos dañan y solamente benefician a quienes manipulan esos conceptos. Entonces le comentaba, yo no veo ningún mexicano, le dije, oye, los mexicanos somos la mayoría de los latinos o hispanos, y ahorita hay un pleito que si somos latinos o somos hispanos. Bueno, ¿y por qué no le conviene a la oficina del censo de Estados Unidos? ¿Por qué manejan el término hispanics? ¿Por qué no somos, si somos llamados hispanics, que somos el 70%, que además estamos subreportados, Jennifer, ojo, estamos subreportados? ¿Por qué no nos dicen mexicanos? A ver, ¿por qué no? Somos el 70% de los hispanics y los latinos, y no tengo nada en contra de los otros. Yo me llevo muy bien con los demás. Pero además somos mexicanos guadalupanos. Yo he recorrido a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, estado por estado, los conozco muy bien. Mira, al principio era el verbo. Al principio era el verbo. Tenemos que definir lingüísticamente quiénes somos, los mexicanos, los latinos o los llamados hispanos. Y luego podemos empezar a actuar. Pero mientras caigamos en la lingüística colonial, neocolonial, que nos han impuesto los conquistadores, pues vamos a seguir siendo esclavos. Esa es mi muy humilde opinión. Tenemos que empezar a pensar como latinoamericanos a partir de nuestra grandeza civilizatoria, que nadie la tiene en Latinoamérica como la tenemos en México y la tienen nuestros hermanos del Perú y de Bolivia. Bueno, mira, Jennifer, tú no te defines como latina o yo como latino, pues le das pie a que ellos te definan. Las fuerzas exógenas, para no meterme mucho. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Una alquimia demográfica lingüística, donde ya te maldefinen como X, Y o Z, y no somos eso. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia civilización. Y mira, y ahí hasta somos contra natura, porque yo siempre le doy el ejemplo a mis alumnos en posgrado. Roma le ganó a Grecia militarmente, porque Roma era la mega militarización, pero Grecia era la megacultura, la civilización. Los fenicios enseñaron a leer y a escribir a los griegos con el primer alfabeto funcional de la humanidad. Entonces, pero en el corto plazo sí puedes militarizar y hacer y deshacer, pero en el largo plazo la cultura te absorbe. Hoy tú ve la mexicanidad, velo en el Super Bowl. Tú dices, bueno, es banal, ya el guacamole, ¿no? No, el guacamole, oye, con 2 ads de los 10 principales, que penetraron. Y hoy la gastronomía mexicana se está comiendo a la gastronomía de Estados Unidos, porque estás llevando con la comida, con la gastronomía, estás llevando una civilización de 6,000 años que no tiene Estados Unidos, que es de 270 años, y no los estoy despreciando. Al final del día, en la larga dinámica cronológica
La civilización supera la conquista, pero hay que tener conciencia de que tienes cultura y tienes civilización, porque si la pierdes, pues ya no hay nada que hacer. Y ese es nuestro resguardo como latinos. Nosotros tenemos que recurrir a nuestra cultura y a nuestra civilización que supera a todos en el continente americano. ¿Qué papel juega la fe para esta parte de la cultura y que es muy notorio aquí en Estados Unidos cuando estás ahí? La fe es realmente algo que se distingue. Bueno, no sé, igual para uno que viene de una cultura de fe, es muy notorio cuando llegas a Estados Unidos que hay algo diferente, ¿no? ¿Qué papel juega esto en cuanto a lo que se viene y en cuanto a esta parte de la resiliencia? Ahorita, mira, la fe es fundamental en un país como Estados Unidos, que no es como México, es diferente y a Latinoamérica. En Estados Unidos pesa mucho. Ahora, Trump juró ante dos Biblias, la de Abraham Lincoln, nos guste o no, evangélico, y ante la de su mamá, que él es presbiteriano, pero no es tonto tampoco Trump. Por algo poco puso a J.D. Vance, que es católico. Es decir, él no pierde. Al final del día, tú estás en un juego que se llama la votación. Estados Unidos tiene su juego de voto y juegas con esas reglas, ¿no? Y es ahí. Hoy en Estados Unidos, guste o disguste, ¿con qué chocan y le pegan a la agenda woke? Con la fe. ¿Con qué? El nacionalismo cristiano. Tú lo lees en el Project 2025, Proyecto 2025, y te ponen, estamos en contra del racismo, woke antiblanco. Fíjate, ya te manejaron dos conceptos tremendos, el religioso y el racial, porque al final del día es la quintesencia de Estados Unidos, desde los cuáqueros, que los fundan, ¿de acuerdo? Son fundamentalistas de Gran Bretaña que llegan a la costa occidental de Estados Unidos. Pues oye, estás hablando de todo un proyecto blanco, nos guste o no, WASP, que es White, Anglo-Saxon, Protestant. Problema, eso ya está rebasado. Ya está rebasado. ¿Por qué razón? Porque si sigues jugando con la temática democrática del conteo del número de votos, ya no lo quiero manejar a nivel popular, sino a nivel electoral, quiere decir de los estados, cada estado tiene su propio número de votos electorales, ya tienes que tomar en cuenta, fíjate, nada más con ese concepto de Project 2025, de los WASP, etcétera, etcétera, tienes que manejar ya que los católicos ahí están. 2, que el voto latino pesa. Usted bueno, sabemos que tiene raíces también libanesas, obviamente muy fuertes, pero siendo latinoamericano, siendo mexicano, ¿qué lo marcó a usted para tener este amor a México, a su país? Yo soy un enamorado de las civilizaciones y de la cultura. Si tú me preguntas y tú ves el mundo en términos, y hoy están regresando las civilizaciones, tú te das cuenta, ve el retorno de China, es una civilización, el retorno de la India es una civilización, el retorno de Irán es una civilización, ahora ya se acuerdan de Egipto, que es una civilización. Es decir, no puedes dejar, quizás ya uno diga, pues ya no tengo ningún contacto con ellos, nada que se parezca, pero es más conceptual que genético. Y también lo tengo que reconocer, el haber estudiado en Líbano, hice mi secundaria, mi preparatoria, tener familiares libaneses, etcétera, etcétera. Me hizo contacto con la civilización fenicia, que a su vez tenía contacto con la civilización de Sumeria. Acuérdate de dónde empieza el mundo, ¿no? Empieza en Sumer. Todo empezó en Sumer. Que ya se podría discutir. Nada más te comento esto rápido porque lo conecto con México.
Yo hace 2 años viajé a Pakistán, que yo creo nada más un loco como yo se atreve a ir a Pakistán, sea del Líbano o sea de México. Bueno, y estuve en Pakistán y fui a los dos centros urbanos que se llaman Harappa y Mohenjo-Daro. Pues ahí está el inicio de la civilización urbana del planeta, ¿no? Y le pregunto a los guardianes ahí, yo suelo hablar mucho con ellos, que quién había ido, quién más o menos, cuánta gente visita ese lugar al año. Y me dicen, bueno, fuera de usted, nada más vino el secretario de la ONU, Guterres, el portugués. Imagínate, y era la mitad del año y habíamos ido 2 a Mohenjo-Daro y a Harappa. Bueno, ¿eso qué te dice? Yo estoy en búsqueda del nacimiento de la civilización. Luego, me voy a la región del Punjab, en Pakistán, y ahí es donde, en un lugar X, pues Alejandro el Magno libra su última batalla, donde gana, precisamente, y se le revelan los que luego fueron los sátrapas, ¿no? Los que dominaron las provincias que legó el más grande conquistador de todos los tiempos, que ha sido Alejandro el Magno. Y tú a donde vayas en el Medio Oriente o en Asia, vas a escuchar mucho el nombre de Alejandro, Iskandar, Alejandro, hasta en Rusia, que no lo tenemos mucho en Latinoamérica, como que eso no nos ha permeado, por razones obvias, ¿no? Porque nos separa un mar Atlántico. Pero a lo que quiero llegar es de que, imagínate, me siento junto al río, pido un pescado grill, ¿no? ¿Cómo se llama grill? Rostizado, y empiezo a soñar con el gran Alejandro el Magno. Bueno, ¿a qué me ha llevado esta reflexión? Yo soy un amante de las civilizaciones, soy amante de sus inicios. ¿Cómo no voy a ser amante y proponente de lo que debe prevalecer como armonía biosférica en la Vía Láctea? Y ahí yo ubicaría a México, que es donde nosotros tenemos el mayor número de civilizaciones. Fíjate, yo estuve, por ejemplo, recientemente en Perú, y ahí es cuando me enteré, porque yo creía que los olmecas de México éramos los primeros civilizadores del continente americano. Y luego pues tienes que aceptar la realidad, ¿no? Pues no, resulta que los carales, que están a 2 horas de Lima, son los primeros antes que nosotros y mucho antes que los incas. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Yo creo que si no pensamos en términos civilizatorios, vamos a destruir el planeta, cuando lo que más abunda son las armas nucleares para aniquilarlo más de 36 veces. Todo eso es negociable. Cuando se tiene voluntad y sobre todo si se tiene 2 mentalidades. Una, pensar en términos civilizatorios, que el planeta es una civilización común a todos, donde quizás se dio con los mayas puntualmente antes que en otros lugares, ¿no? Donde ya habían descubierto al planeta Venus mucho antes que los grandes cálculos de los astrofísicos, ¿eh? Y la otra es pensar también en términos de la biosfera, que es una unicidad del planeta, pero cada quien conservando su propia idiosincrasia. Yo ahí es donde le veo el defecto al proyecto globalista de los 4 jinetes y el Foro Económico Mundial de Davos, porque pensaban en ellos controlando al planeta, pero pisoteando las idiosincrasias de la diversidad y la biodiversidad del resto de las especies del planeta. No, aquí hay que pensar en términos biosféricos. Tenemos que ir más allá, dejar ese aldeanismo antropófago caníbal que lo único que nos hace es desperdiciar los mejores talentos de los mejores hijos de la creación. Tenemos que crear una paz universal, una paz de la biosfera. Le agradecemos mucho todo esto que hemos platicado, que hemos conversado. Bueno, Jennifer, un placer, encantado, y saludos a todos tus seguidores que han de ser legión. Gracias, doctor. Igualmente, hasta pronto.